Bien, señores, nosotros tenemos un invitado casi de lujo que habíamos mencionado anteriormente cuando hablamos de las universidades, pero necesariamente nos vamos a tomar un minuto porque se nos quedan dos comentarios que no deben pasar de hoy porque mañana es sábado. El primero es que resulta una sorpresa que hemos encontrado que en medio de una lucha contra la corrupción, el más alto tribunal constitucional felicita a la defensora del pueblo por su gestión. Yo supongo, y si alguien acusa a Zoila de ir a los tribunales, no puede usar esa instancia porque tiene una carta oficial de descargo por una gestión excelente que nosotros suscribimos también. Entonces, el riesgo de ese tribunal de felicitar es que fue una gestión sujeta a cualquier revisión. Felicito a Zoila y a Milton Ray por atreverse a expedir esa certificación. La otra es con respecto a otra gente seria que después de salir el gobierno del PLD, quizás en interés de marcar la diferencia, ha hecho pronunciamientos escritos por la licenciada Melenciano en contra de Catalina y de por qué no se hicieron. Esa y otras auditorías. Yo quiero decir una cosa. Yo no sé dónde está el decreto que nombró a Pancho Álvarez, mi amigo Pancho, hijo de Francisco Álvarez Castellano, asesor de la Melenciano, porque él fue que hizo los documentos. Ella no fue que lo hizo, fue él. Quería decir eso y desearle éxito a Pancho en su nueva gestión. Bien, señores, le damos la bienvenida al doctor Franklin García y Fermín. Él es ministro de Educación Superior, pero él ha sido rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y la universidad estatal. Decíamos hace un rato que el rector de la universidad y los profesores de la universidad, hoy justamente en las efemérides, doctor, está la decisión del Poder Ejecutivo de la cancelación de los profesores y los títulos otorgados por la universidad en una forma espuria. A Trujillo, a su familia y a los profesores que fueron nombrados por decretos y que eran connotados trujillistas. Así es que eso era porque el rector era un secretario de Estado. Y todavía hoy, si usted ve en la placa de la rectora, es una placa oficial baja de ministro. De manera que esa es la Universidad del Estado. Y después de dar las gracias al doctor, comienzo con el comentario. No sabía que estaba fijado y quería decirle, doctor, el gobierno, en esta parte, usted y el presidente están bajo la lupa porque sus acciones están observadas porque posiblemente usted se incline por beneficiar la universidad que usted dirigió. Y el presidente, por otra parte, podría tratar de beneficiar no solamente las universidades privadas, sino su universidad, que no es un secreto porque si usted coge en la rectoría, es su hermano el rector. De manera, y su padre el fundador, y él fue parte de ahí. ¿Cómo ustedes se manejan frente a una posible sospecha de ayuda, que no sería mal, pero no sería equitativa? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Franklin. Un placer siempre estar en Revista 110. Y siempre disfruto su intervención. En mi casa me río muchísimo también. Bueno. Porque usted es muy especial. En casa quizás no me quieran mucho, pero está bien. Bueno, pero mire, siempre actuar apegado a la ley. Mire, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la universidad del Estado, es la universidad pública, con la cual el gobierno tiene la obligación
de otorgarle un presupuesto. El que puede, cada gobierno. Y por tanto, siempre eso será una obligación del gobierno ir en auxilio de esa universidad, como lo hizo cuando llegó el gobierno de Luis Abinader, que 10 días, ya en el gobierno, a los 10 días, visitó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y le otorgó una ayuda extraordinaria de 234.5 millones de pesos para que el semestre, dada la situación, consecuencia de la pandemia, el COVID-19, no se perdiera ni tuviera ningún tipo de trauma. El interés del señor presidente es que el semestre concluyera como concluyó exitosamente, ahora a finales de diciembre. En cuanto a la Universidad OIM, ellos, la familia Abinader, ha demostrado durante muchos años que nunca ha recibido ayuda de los gobiernos. Como universidad privada, que hay universidades que con todo el derecho lo reciben. En una situación tan especial como esta, el gobierno no puede darle la espalda a las universidades privadas que han sufrido las consecuencias de esta pandemia. Una deserción muy alta. Todo esto afectó financieramente. Que lo más que puede ocurrir es que estén en el mismo tratamiento de las otras, menos los subsidios. Menos, correcto. Por la misma vara. Mire, doctor, se medirá. Usted tiene una particularidad para nosotros, y le digo nosotros porque hablo a nombre del equipo entero, y es que cuando se barajó el nombramiento de el ministro de Educación Superior, se supo que Franklin García, como académico, no aceptaba ninguna otra posición que no fuera la que él está capacitado y que él se preparó para eso. Eso se supo y felizmente terminó así. Ahora, yo le quiero plantear unos problemas juntos para que usted pueda desarrollarlo. Mire, existe la universidad estatal y algunas instituciones como las Fuerzas Armadas, que le han dado rango de universidad a una institución de ellos, y ahora creo que a Infotep quizá le hagan algún tipo, pero básicamente universidad del Estado. Lo mismo ocurre con la universidad netamente privada, que tiene una particularidad, y es que un grupo de universidades privadas reciben un subsidio. El gobierno le daba eso un millón al año, 2 millones, 3 millones, porque en el momento en que se crearon, algunos políticos eran miembros de los gobiernos correspondientes. Pero aparece una universidad o unas universidades que nosotros no sabemos cuál es su estatus frente a educación superior. Yo sé que la respuesta va a ser igual que los otros. No, las universidades de las iglesias tienen alguna particularidad, Ucamaima, la católica, la de La Vega, la evangélica de Bonao, tienen alguna situación o que el concordato se lo da porque el patrimonio universitario de la Iglesia Católica es muy alto y es privado. Sí. Mire, universidades católicas, está la de Santo Domingo, donde está el colegio Santo Domingo, la Pucamaima, está la Ucateva en Barahona, la Ucatesi en La Vega, la Nordestana en San Francisco, y en Higüey está también la Universidad Católica de Higüey. Esa es la más reciente. Todas son medidas, todas las universidades, como he dicho, son medidas por la misma vara, incluyendo las católicas, que hay muy buenas, ¿verdad? Porque hay que reconocer que la Pucamaima es una de las universidades más fuertes. En el área de investigación,
primero, de proyectos de investigación que ofrece, que son con fondos concursables para las universidades, las dos universidades que más proyectos tienen es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, proyectos de investigación, y la segunda es la Universidad Católica La Pucamaima, o sea que es una universidad muy importante. La misma INTEC también tiene... INTEC tiene mucho, pero no es católica, ¿verdad? Lo que quiero decir es que desde el ministerio, en todo lo que tiene que ver con la función del ministerio, con respecto a darle seguimiento, a controlar, a evaluar a las universidades, todas reciben el mismo tratamiento. Ahora, pueden darse situaciones particulares. Por ejemplo, el presidente estuvo en La Vega y la Universidad UCATESI tiene un edificio que es para su biblioteca y oficinas que está en construcción, y el presidente dispuso, el presidente de la República, en la visita que hizo a La Vega, ustedes la recordarán, un subsidio, una ayuda de 68 millones de pesos para terminar la construcción de ese edificio. O sea, esa es una ayuda particular, pero así también lo ha hecho con otras universidades como la que está en Cotuí, que es estatal, es una universidad estatal ya. El Estado está en la obligación de darle la ayuda y el presupuesto que le corresponde como institución pública. Pero hay otras universidades privadas pequeñas que en algunas ocasiones y de manera especial el presidente de la República o el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología puede ir en su auxilio, en su ayuda. Básicamente en este momento, don Julio, donde tuvimos que pasar de manera, si se quiere, drástica, de la educación presencial o semipresencial a la virtual 100%. Entonces, todas esas universidades tuvieron que hacer esa transición y algunas estaban preparadas, pero otras no tenían la tecnología. ¿Qué hubo ahí? Una gran colaboración entre las universidades. Eso yo lo valoro de una manera muy positiva, porque eso ayudó a que el sistema saliera hacia adelante. Ministro, en su última participación con nosotros, hablábamos un poquito de esto, de lo que era el manejo de la educación superior en el medio de la pandemia y de lo que se estaba haciendo, pero todavía vamos a decir que estábamos, usted iniciando el cargo y todavía tomando las medidas del lugar. Hoy todavía la pandemia no tiene fecha de vencimiento, pero con la experiencia ya del año pasado completo a nivel nacional y mundial y lo específico del sector educación superior, yo creo que el ministerio ya debe de saber hacia dónde van la tendencia de la educación. Ahí el sector dice mucho, por ejemplo, el sector de educación, el MINER dice, las clases ya se van virtuales porque tú tienes que tomar decisiones a mediano plazo. ¿Qué usted tiene previsto según el panorama actual? Ya sabemos que aunque tengamos vacunas en verano de este año, todavía estaremos vacunando y creo que de los sectores que últimos se vacunarán serán los jóvenes sanos que van a las universidades. ¿Usted cree que realmente la perspectiva es que el 2021 sea un año virtual? Todo indica, bueno, la virtualidad llegó para quedarse. O sea, ya tenemos que prepararnos para que la virtualidad, todas las universidades, se mantenga, claro, no 100% como ahora, pero ya es una realidad que no podemos nosotros soslayar. ¿Qué es lo que se ve? Ya está claro que este curso que inicia ahora en enero
Digo curso porque hay universidades que son semestres. Otra cuatrimestre. Cuatrimestres y hay otras que son trimestres. Pero todo indica que será 100% virtual. Y no podemos cruzarnos, como dijo don Julio hace un rato en su comentario, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. O sea, tenemos que seguir hacia adelante. Y yo creo que los efectos, que yo lo hablé aquí, en marzo del año pasado, cuando cerramos, el país se cerró y las universidades tuvieron que pasar de la presencialidad a la virtualidad 100%, hubo una amplia deserción, que en algunos casos llegó a un 40%. Y ahí fue que vino el bono estudiantil que el presidente aprobó para ayudar a esos jóvenes que desertaron con 200 millones de pesos. Esa realidad, la de hoy, que yo entiendo que esa deserción ha estado disminuyendo significativamente, va a ser menor ahora. O sea, no creo que la deserción llegue a un 15 como máximo por ciento. O sea, usted entiende que se restablece, que se van a ir inscribiendo. La normalidad va a ir llegando poco a poco. Bien. Doctor, ayer decíamos cuál era el origen de la pasantía médica. Cuando se creó esa modalidad, que fue a principio de que se crearon las carreras de ciencias médicas, se hizo en un orden. Las matrículas no existían o eran muy bajas, pero los costos de la enseñanza eran altas. Entonces, el Estado buscó la figura de devolverle al Estado lo que el Estado invirtió en mí. Eso ocurrió con los médicos y se creó el año de pasantía. No logró su objetivo porque el médico siguió siendo un beneficiado en razón de que esa pasantía le servía además de entrenamiento ya con el paciente. Es decir, que todavía era un plus que recibía el médico recién graduado. Decíamos que hay muchas universidades, muchas pero no todas, las privadas, que reciben alguna suma o subsidio del Estado. Le dan 1 millón, 2 millones, a veces mensuales, a veces al año. Pero se puede hablar, ¿cuántas universidades tenemos en el país? 52. Ok, ¿de esas cuántas son privadas? Podían haber 30 o 40. No, ¿verdad? no, la inmensa mayoría. La mayoría. De esas pueden haber 10 o 15 o 20 que reciben alguna suma del Estado. La propuesta es, ¿por qué? Así como el Estado ahora, ustedes buscaron una modalidad para facilitarle un poco a los estudiantes con un pago, con una suma. Una ayuda. ¿Por qué no se les pide a esas universidades a través de educación superior? Mira, tú recibes tanto, devuélvele al Estado becas, sobre todo becas de carreras que no existen en las universidades oficiales o que se necesitan en el país, o medias becas con condiciones, porque así se podría resolver un problema sin mucho costo. Y es por lo siguiente: a veces usted tiene una facultad, digamos, de derecho, y esa facultad tiene, vamos a suponer, 6 o 8 cuatrimestres, poner un número. Esos cuatrimestres tienen cursos, es decir, el cuatrimestre tal de derecho tiene un profesor para 30 estudiantes, pero resulta que solamente se inscribieron 15 y el costo de esa universidad para esos otros 15 no es tan alto, porque es el cuento del asiento que vuela vacío. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? En que las universidades privadas subsidiadas puedan entregar a la educación superior una cantidad de becas locales. Ello existe algo parecido, y lo voy a explicar. El MESI tiene lo que llamamos... ¿Quién? El MESI.
el Ministerio de Educación Superior, tiene becas nacionales y becas internacionales. A través de las becas nacionales, el estudiante o el interesado que tenga méritos, debe tener méritos, sí, sobre todo aquellos estudiantes que tienen notas elevadas, del bachillerato, solicitan beca a tal o cual universidad, a la que él prefiera. Pero ustedes le pagan esa universidad. Sí, no le pagamos, pero tenemos acuerdos con esas universidades para que, por ejemplo, nosotros le podemos dar el 50%. En algunos hay universidades que tienen tarifas altas, sí, vamos a llamarle así, y hay otras que tienen tarifas populares, yo le llamo. Sí. Son tarifas bajas. No es lo mismo una tarifa de 90,000 o de 100,000 o de más de 100,000 pesos que una tarifa de 15,000. Entonces, cuando es una universidad de tarifa alta, que no voy a señalar universidades para no... nosotros le otorgamos un 50% y agenciamos que la universidad le otorgue la otra parte o un porcentaje, porque a veces no le da el 50 restante, le puede dar un 25. Exacto. Pero ya para un estudiante que va a pagar... una modalidad de lo que estamos hablando. Si paga 100,000 pesos y el MESI, el ministerio, le da 50,000 y la universidad le cubre 30,000 o 25,000, ya lo otro es mucho más. ¿Y cuál es cuando se otorga una beca? ¿Se otorga un semestre o se otorga la carrera completa? La carrera completa. Ah, ya. Sí. Pero no le vienen después, se calcula no todo. Le vienen al becado de que la graduación no, es aparte. Todo eso se calcula, hay un procedimiento, se calcula, eso va a salir en tanto. Y el MESI se compromete a tanto. Y el estudiante se compromete a tener cierto nivel de notas. Correctamente. Sí, porque es una avenida de doble vía. Sí. Mire, el MESID siempre ha sido quien regula lo que es las becas internacionales y lleva también incluso el control y hasta la seguridad de los servicios médicos que llevan y los gastos que tienen esos estudiantes en el extranjero. Ahora con la situación de la pandemia, ¿hay estudiantes en el extranjero o qué cantidad? No, hay cientos y todavía están viajando. A Cuba ahora acaba de llegar un grupo de dominicanos que van a hacer especialidades médicas. La pandemia los envió a extranjeros estudiantes. No, hay algunos que están aquí porque en la etapa que están pueden hacerlo vía virtual. Ajá. Ahora, con las becas internacionales, ellos reciben un seguro médico. Lamentablemente hace unos días murió una chica, jovencita, 20 y tantos años, en París, en Francia. Le dio un derrame, una ACV, ¿verdad? Le dio un derrame cerebral y lamentablemente falleció. 20 y tantos años. Y el seguro le cubrió todo. O sea, el seguro médico que el MESI le cubrió todo. Y el MESI se mantuvo en contacto con la familia, con la universidad ya y todo eso. Pero, ministro, en el área de educación superior, lo que conocemos un poquito del sector, sabemos que el ministerio tiene años tratando de mejorar la calidad, estandarizar la calidad, adecuarla, renovarla en las universidades. Con esto de la pandemia, que como usted dijo en su respuesta anterior, ya la virtualidad llegó para quedarse. Y yo diría que no es solo la virtualidad en la docencia, sino en los programas, en los controles, en la parte de eso en todo se virtualiza. Hay cosas que llegaron para siempre, pero hay cambios importantes. ¿Usted entiende que todo este trabajo
que como hablábamos antes, el ministerio viene realizando las evaluaciones quinquenales y vamos a suspenderla y a posponerla para el próximo año. ¿Usted no entiende que realmente hay que sentarse y tomar unas decisiones y no solo posponer todo esto, sino decir, esto hay que dejarlo sin efecto? Porque muchas de esas cosas que se están programando y evaluando dentro de esos sistemas son cosas que hay que hacerlas nuevas dentro de un nuevo escenario completo. Entonces hay que reevaluar esto y decir, bueno, vamos a modificar todo y vamos a someternos en años futuros a un nuevo sistema y a un nuevo tipo de evaluaciones. Y dentro de ese mismo contexto, me gustaría también preguntarle, usted ya como ministro de Educación, de Educación Superior, que le ha tocado una parte difícil porque le tocó una crisis dentro de una nueva posición. ¿Qué le gustaría hacer y qué se puede hacer dentro de este contexto, en este momento, para poder encaminar ciertas acciones que mejoren la educación y que su trabajo se pueda realizar todos esos proyectos que usted tenía pensado y que se han visto detenidos por esto del manejo de la pandemia? Bueno, lo primero es que cuando llegamos al ministerio, todas las autoridades de las universidades nos hablaron del proceso de evaluación. Pero usted lo dejó para el otro año. Correcto. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que en marzo todas las universidades tuvieron que cambiar su ruta por donde iban y dedicarse 100% a enfrentar las consecuencias de la pandemia. O sea, no tenían tiempo para dedicarse a la evaluación. Y nos reunimos, porque todo lo hemos hecho en base al consenso, con las universidades. Nos reunimos con las universidades y con sus autoridades hablamos sobre esta realidad y la conclusión que tomó el ministerio fue de posponer aquellas universidades que no pudieron terminar, porque hubo otras que sí terminaron, a pesar de la pandemia. Le voy a poner el ejemplo de INTEC. INTEC dijo, no, nosotros tenemos prácticamente concluido y vamos a entregar a finales de noviembre. Bueno, no le vamos a decir que no, se recibió, pero los propusimos para este año, 2021, para mayo, es el plazo. Se seguirá evaluando, vamos a ver, porque la situación sigue, la crisis sanitaria se mantiene, ha habido un rebrote, hay una resistencia, yo diría, de la población. El propio presidente dijo, todos estamos cansados de esto, ¿verdad? Pero la realidad es que hay un rebrote. Sí, doctor, pero mire, se sabe que en las universidades hay mucha gente junta, es decir, eso está claro. Sí. Pero usted dijo al principio, la educación de tipo presencial o virtual. No, la digital. Sí, virtual. La virtual vino para quedarse. Pero uno entiende que la situación de educación superior no es la misma de la educación normal, porque el nivel intelectual da que esa gente manejan bien su computadora. Ahora, para mí, el ministerio que usted dirige es un organismo de supervisión, así como hay superintendencia de bancos, superintendencia de seguros, superintendencia de electricidad. Así es. Ustedes son una superintendencia de educación superior. ¿Qué implica? Que tienen que calificar y habilitar todo lo relativo a instalaciones, calidad, notas, convalidaciones, plataforma tecnológica. Todo, los pensum, hasta los profesores que me dicen que ahora el profesor tiene que tener un máster, es decir, que no puede ser, tiene que tener una especialidad. Todas esas cosas, ¿estamos preparados? ¿Está el ministerio listo para eso? Pero claro que sí, no, y se está haciendo. Lo que pasa que en esa parte específica que usted se refiere, de superintendencia, tuvimos que detener
O sea, y posponer ese proceso, el proceso de evaluación, porque la situación en este momento, pues evidentemente, que no permitía que el ministerio le exigiera a todas las universidades el cumplimiento de todos esos requisitos. Y cumplir todos esos parámetros. Es como, mire, don Julio, si usted compara la universidad de hoy, la universidad, estoy hablando del sistema, con la universidad de hace 20 años, usted va a encontrar un cambio extraordinario. Sí, pero ese cambio tiene una cosa que yo siempre se la recrimino a usted y a todos los que han sido rectores de la UAS. ¿Por qué el principal fuerte de una universidad, que ese es el producto que sale de ahí, que es el exalumno, ustedes nunca lo han utilizado? Sí, pero fíjate, don Julio, ¿qué pasa? Las universidades dominicanas, que antes usted con el título de licenciado, en algunos casos de doctor, pero que no es doctor, sino que las universidades impropiamente le dan el título de doctor, iban y entraban al sistema como profesor. Sí. Yo me pongo de ejemplo, yo mismo. Sí. Yo entré como profesor con el título de licenciado, aun cuando la universidad me dio un título de doctor, porque era de licenciado. Yo adquiero mis títulos de posgrado, primero uno a nivel de maestría y otro a nivel de doctorado en España, posterior, cuando las exigencias lo exigen. Porque aquí llegaron juristas, en el caso mío que soy jurista, aquí hubo juristas como Artañán Pérez Méndez, que fueron profesores de la Universidad Católica, la Pucamaima, de posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con toda la preparación. Y no tenían el título de... ahí hubo que hacer excepciones. Sí, pero eso pasó siempre, doctor. Mire, cuando llegaron las sociedades especializadas, que decían, todos los pediatras van a la sociedad especializada. No, solamente los que tengan un currículum. Dice, un momentico, aquí está el doctor Jorge, el doctor Santoni, que tienen 20 años viendo muchachos. Sí. Entonces a eso se le dio la concesión de que sigan y que entren a las sociedades especializadas. Pero eso fue a los inicios. Pasó con lo que usted dice. Pero eso fue a los inicios. Usted estudió en la UAS, fue monitor, fue profesor auxiliar y después entonces entró como profesor. Pero no le exigieron. Pero eso a los inicios, ya hoy... Ya hoy se exige un 20%, creo. El que concursa tiene que ser. Pero al que está no se lo exigen, ¿verdad? No. No, y creo que es un 20%. O te damos un plazo para que te ponga al día. Él lo resolvió, él lo que dijo fue, ningún profesor debe de dar una materia, de ofrecer una materia que esté en un nivel... Por debajo de la que él tiene cursada. O sea, tú no puedes dar maestría si tú no tienes una maestría. Doctor, antes de terminar, ¿qué le gustaría, qué se puede hacer en este año? Que me dejó la otra respuesta por mitad. ¿Hacia dónde va el ministerio fuera de la pandemia? No, primero, de interés nuestro, es seguir desarrollando la investigación. Porque las universidades tienen que investigar. Ese es un papel fundamental para poder llegar a calidad y tener alta competitividad. Nosotros vamos a hacer grandes esfuerzos para ampliar los fondos, lo que se llaman fondos SIC, que son fondos concursables que las universidades concursan para desarrollar proyectos que son de interés estratégico para el país, para la nación. Número 2, vamos a desarrollar los programas doctorales masivamente en el país. Claro, tenemos que hacerlo en alianza con universidades extranjeras. Y ya de hecho tenemos un grupo de universidades que están presentando proyectos y ahí hay otros que están muy avanzados. Siempre pongo el ejemplo de UNAPET, que vamos a iniciar los próximos días un doctorado en alianza con la Universidad de Jerusalén, con una universidad de Zaragoza y otra del Canadá. Vamos a iniciar un doctorado varios doctorados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, uno de ellos en educación
en tecnología de la educación con la Universidad de Nova, que es una de las universidades más prestigiosas del estado de la Florida, de Estados Unidos. Y vamos a iniciar también con INTEC, con UTECO, con UCATESI y con todas las universidades del país que estén en el interés de desarrollar programas doctorales, y lo va a cubrir el MESI, o sea, con fondos del MESI, porque a través del doctorado desarrollamos una masa crítica y vamos a desarrollar investigadores, porque recuerden que el doctor es un investigador, porque su tesis, para poder adquirir el título de doctor, tiene que convertirse en un investigador. Claro. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y por llevar todas estas informaciones a todo el sector, que yo creo que tanto las necesita. Yo creo que la comunidad educativa debe andar superior a los 300,000 estudiantes y en este momento... No, más de medio millón. Más de medio millón. Sí. Bueno, en este momento tan difícil que vive el sistema. Muchísimas gracias al doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en República Dominicana.